Hoy nos toca el capítulo número 5 del primer libro de Reyes. El capítulo número 5 del primer libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, tiene por título el capítulo Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Por lo tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de cipres, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, las cuales enviaban al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 portadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa,
y piedras labradas, y los albañiles de Salomón, y los de Irán, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Gloria a Dios. Hasta aquí el capítulo. Vamos entonces al inicio. Vemos aquí el pacto de Salomón con Irán. Allí vemos que Irán fue el rey de Tiro y vemos por lo que allí dice que él había sido un amigo del rey David. Dice que amó al rey David. Y cuando vemos que Irán, el rey de Tiro, se enteró de que Salomón, hijo del rey, era el nuevo rey de Israel, envió su gente a felicitarlo. Entonces Salomón envió a decir a Irán: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodeaban, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Vamos aquí a detenernos un momentico para que recordemos. Recuerden que el rey David, cuando estaba en vida, él quería edificarle casa al Padre. Él tenía eso en su corazón, ese deseo. Pero Dios no se lo permitió, porque recuerden, como David era un hombre guerrero, pues había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dijo que no le iba a edificar casa a él, sino su hijo. Fíjense, eso fue una palabra que Dios le dio, y así mismo estamos viendo el cumplimiento. Porque cuando Dios habla, vemos que dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Dios habla, Dios cumple. Pero fíjense que todo lo cumple en su tiempo, en su momento. Porque desde que el rey David recibió esa palabra, no sabemos cuántos años pasaron. Años y años. Y ahora está Salomón, que ya prácticamente es un hombre joven, pero es un hombre. Y fíjense que recién se está cumpliendo esa palabra. O sea que pasaron muchos años. Entonces vemos que Dios cumple. Cuando Dios habla, Él cumple su promesa. Cuando Dios le da una palabra a alguien, a un hijo, una hija de Dios, si es Dios quien habla, porque sabemos que el enemigo también muchas veces quiere usurpar y habla, pero cuando es Dios quien da la palabra, esa palabra se cumple. En los años que tengan que pasar, bien sea en corto, mediano, largo plazo, el tiempo solamente Dios lo sabe. Pero cuando habla Dios, Dios lo cumple. Y aquí vemos el comienzo del cumplimiento de esa palabra. Allí está Salomón, y ya Dios lo movió en su corazón a comenzar a edificar casa a Jehová, porque él sabía la palabra que Dios le había dado a su padre, de que su hijo iba a edificar casa. Y fíjense, aquí vemos el comienzo del cumplimiento. Entonces, aquí vemos como el 3 que dice, en el versículo 3, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Dios, de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Fíjense lo que habíamos comentado también aquí, este versículo 4. Ya aquí Salomón estaba en paz. Ya no había, los enemigos estaban en paz, ya no tenía adversario. Vamos a decir que no tenía levantamiento. Había una paz en todas partes, por todos lados. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Que cuando uno está en obediencia, alineado a la palabra, aún hasta nuestros enemigos, cuando uno es obediente a Dios, aún hasta nuestros enemigos los hace estar en paz. Y aquí vemos que esta palabra se cumplió en Salomón. A los enemigos, vamos a decir, de su padre, de su reino, y ahora el actual reino de él, están en paz, tranquilidad.
Vemos que allí que se cumple la palabra en Salomón. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Eso lo hace ¿quién? El Señor. El Señor se encarga de todo. Lo único que uno tiene que hacer es obedecer. Obedecer a la palabra, alinearse a la palabra, someterse a la palabra. Y dice la Biblia que todas las cosas vienen por añadidura. O sea que no debemos de preocuparnos por nada. El 5 dice: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en su trono, él edificará casa a mi nombre. Fíjense lo hermoso, ¿no? Fíjense cómo era Salomón. Salomón cumplía las instrucciones que el padre, que ya estaba muerto, le dio. En el momento que comenzó a reinar, su padre le dio instrucciones. Y ya cuando él comenzó a reinar, él comenzó a obedecer esas instrucciones. O sea que vemos a Salomón un hombre obediente, un hombre que sabe escuchar, escucha y pone por obra lo que escucha. Un hombre que escucha y obedece la palabra del Señor. Entonces él sabía que Dios le había dicho al padre que él era quien iba a edificar su hijo, iba a hacer su casa. Y allí está cumpliendo lo que Dios habló. Le dijo a su padre. Fíjense cómo él fielmente está cumpliendo. El 5 dice: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y como le dijo aquí el rey Hiram, dice: cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David desde este pueblo tan grande. Fíjense, hasta el rey Hiram se asombró y dijo: wow, gloria a Dios, que Dios le permitió tener un hijo a David, que fue un muchacho sabio. Fíjense, pidió la ayuda, el servicio del rey Hiram, el apoyo con respecto a la madera, porque sabía que nadie más sabía trabajar su madera que los de su pueblo, los del pueblo de Irán, que son los sidonios. Y aparte de eso, que vemos, al principio leímos que el rey Irán era muy amigo del rey David. Era muy amigo del rey David, pero ellos eran, como quien dice, especialistas en trabajar la madera. Y fíjense cómo Salomón comienza a hacer las cosas con excelencia. Está comenzando la recaudación de buscar las cosas para el templo de Jehová. Y fíjense cómo su mentalidad, su enfoque es las cosas con excelencia. Allí mandó a buscar ¿qué? A cortar las maderas del Líbano, o sea, las mejores maderas. Las mejores maderas. Entonces él mandó, como saben que ese es un trabajo fuerte, Salomón iba a mandar trabajadores de él que trabajaran con los trabajadores del rey de Irán. Y él, por supuesto, que le iba a pagar lo que pidiera, porque tampoco se lo iba a hacer gratis, era un trabajo. Entonces vemos que en el 8 dice: y envió Irán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la de madera de cipres. Fíjense, las mejores maderas de cedro, de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás el deseo de dar a comer a mi familia. Entonces vemos que allí en el 8
Le está diciendo que recibió su mensaje y que él va a hacer pues lo que él desea. Le va a proporcionar la madera de cedro y de cipre, todo lo que él necesitara. Y le está diciendo que sus siervos le llevarán esa madera, esos troncos, desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo, y las pondrá en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que él decidiere. Luego la desamarrarán las bolsas para que ellos pudieran llevarse los troncos. Y él le dijo que pudiera pagar, que le pagaría, pues. Él mismo pidiendo, el rey de Cipre, puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. O sea que el rey Salomón iba a necesitar la madera y el rey Irán lo que pedía era alimentos. Entonces vemos que Irán proporcionó toda la madera de cedro y de ciprés que Salomón quiso. Y Salomón le enviaba a cambio, porque anteriormente, fíjense cómo hacían trueque. Vemos que hoy en día la tierra se mueve pues prácticamente así con dinero, es compra. Uno va a comprar algo en otro país y uno lo compra, las personas lo compran con dinero. Los gobiernos necesitan algo para su país, bueno, y lo compran con dólares, con dinero, lo que se mueve la moneda del país. Pero en los tiempos bíblicos vemos que prácticamente la mayoría de las cosas eran trueque. Yo necesito algo, tú me das, y bueno, tú necesitas esto, bueno, yo te lo suplo. Aunque también en los tiempos bíblicos habían también monedas, pero en estos tiempos hacían era trueque. Entonces vemos el rey Salomón necesitaba sus maderas para construir la casa de Dios, y vemos que el rey Irán necesitaba la comida, que le diera comida. Entonces vemos que Salomón le enviaba a cambio un pago al año de 4.400.000 kilos de trigo para su casa y 440.000 litros de aceite de oliva. Eso es lo que significa allí cuando habla 1.000 coros, 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20.000 coros de aceite puro. Entonces cuando habla allí de 20.000 coros, está diciendo que son 4.400.000 kilos de trigo para su casa y 440.000 litros de aceite de oliva puro. Vemos que Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Vemos que aquí Dios cumplió, le dijo que le iba a dar sabiduría y le dio sabiduría, riqueza y muchas cosas más que no pidió, y vemos que eso se cumplió. O sea que Dios cumplió, derramó, le dio sabiduría y lo bendijo en todo prácticamente. Y eso vino a causa de ¿qué? De la obediencia, a causa de que estaba haciendo las cosas agradables delante del Señor, de que estaba viviendo la palabra. Y fíjense que también le dio paz con sus enemigos. Hubo una paz por todas partes. Por eso fue que decidió, como estaba en paz, ya no había problema, ahí fue decidió Salomón comenzar con el trabajo de construir la casa a Jehová. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. Ahí lo que está diciendo, ¿verdad? Que el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. Cuando habla de trabajo forzado, ese trabajo que es forzado fuerte. Los envió al Líbano en turno de 10.000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adonirán estaba a cargo de estos trabajadores, fíjense, un mes los ponía a trabajar y descansaban 2 meses.
Fíjese cómo Dios le dio la sabiduría para saberse manejar en todas las áreas. Los envió al Líbano en turno de 10,000 por mes, de modo que cada hombre tuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Vemos que Adinoram estaba a cargo de estos trabajadores. 15. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 portadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la tierra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Aquí vemos todo cómo se está manejando Salomón, todas las cosas que está haciendo con sabiduría. Y esa sabiduría que Dios derramó sobre Salomón, que nos dice la palabra del Señor, que el que esté falto de sabiduría, que la pida, que Dios la da en abundancia, que Él no le niega la sabiduría a nadie que pida. El que esté falto de sabiduría, que pida. Lo único que tiene que hacer es pedirle al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que necesita sabiduría. Dios escucha, porque los oídos de Dios están aprestos a escuchar la voz del justo. Y Dios da la sabiduría a ese hijo o hija de Dios, fíjense, para tomar decisiones, para saber moverse sabiamente, para saber cómo hacer las cosas. Si en aquella época se la dio a Salomón, ¿cuánto más ahora que estamos bajo la gracia? Que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, nos redimió. ¿Cuánto más ahora? Pero hay que pedir sabiduría al Señor. Hay que pedirla porque la necesitamos. Necesitamos la sabiduría para tomar decisiones sabias, decisiones dirigidas por Él. Fíjense que las decisiones que estaba tomando Salomón, ¿cómo eran? Por sabiduría, o sea, la sabiduría que Dios le daba, él tomaba las decisiones sabiamente. Y esa sabiduría, claro que la necesita todo hijo o hija de Dios, pero solamente la tenemos que pedir. El que tenga falta de sabiduría, dice la palabra, pídala. Y el Señor la dará. Entonces tenemos que aprender, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, aprender a pedir sabiduría. Todos la necesitamos, todos. Y más en estos tiempos tan difíciles, que se mueven tantas cosas. Hay tanto engaño, tanta corrupción, tanta mentira. Se mueven tantas cosas, mis hermanos. Ahora es cuanto más necesitamos la sabiduría de Dios, para saber qué hacer en cada situación que se nos presente, para saber cómo tomar las decisiones cuando algo se presente. Claro que necesitamos esa sabiduría de Dios. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre amado, en una manera especial, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que así como tú derramaste, oh Dios Todopoderoso, esa sabiduría sobre Salomón, porque Él te la pidió. Padre, así mismo en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos nosotros sabiduría. Que tú derrames, oh Dios, sobre cada persona que está escuchando este devocional. Mi Dios, sabiduría, Padre, sabiduría para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones dirigidas por ti, mi Dios Todopoderoso, para saber cómo actuar, para saber qué decir en tal momento. Señor, danos sabiduría, danos también prudencia al hablar. Tú le diste también al rey Salomón prudencia en sus palabras. Danos sabiduría, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Danos prudencia también al hablar, Padre. Que hablemos lo que tú quieras que nosotros hablemos y que callemos cuando tengamos que callar. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Y te pedimos también en el nombre del Señor Jesús
Que esta tu palabra, oh Dios Todopoderoso, produzca fruto en nosotros a 100 por 1, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos, oh Dios, sellamos esta tu palabra en el nombre del Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.